Vamos a leer la palabra del Señor, Salmo 138 y verso número 8. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento glorificando y ensaltando el nombre del Señor. ¿Cuántos vinieron por una bendición en esta preciosa tarde que Dios nos concede? No, pero con todo el corazón. ¿Cuántos vinieron por una bendición? Qué bueno, porque miren lo que dice la palabra del Señor. Una vez más, pero nada más nos vamos a quedar con la primera partecita del verso 8, que es la que Dios quiere usar para bendecir nuestras vidas. Y como dice, empezando: el Señor cumplirá su propósito en mí. Qué precioso. El salmista está diciendo: el Señor. Y luego como que yo veo la manera que Dios habla al salmista, pero en cierta manera veo que no es al salmista al que le habla, o que no es el salmista el que está diciendo aquello, sino que es de alguna manera algo que pipifica nuestra vida espiritual. Que en otras palabras, esa palabra que es viva y eficaz, todavía hasta estos tiempos sigue teniendo poder sobre nuestras vidas. Y el salmista decía: el Señor. Y luego agregaba y decía: cumplirá su propósito en mí. Y lo que Dios quiere darnos a entender, o quiere darme a entender en este día a mí, es que Dios tiene un propósito para mi vida. Es que no es casualidad que seamos hijos de Dios, que aunque éramos de lo más vil y lo menospreciado de este mundo, allá Dios puso su mirada en nosotros. Y cuando de pronto para la sociedad de pronto no valía algo, para Dios era importante ante sus ojos. Y Dios tiene un propósito para nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para nuestra vida? Y el salmista decía esto: el Señor, no de pronto Él, el Señor, el Todopoderoso. Es lo que estaba diciendo: el Señor cumplirá. Como diciendo el salmista, dirigiéndose a Dios, y de pronto, aparte de dirigirse a Dios, dando testimonio de que Dios cumple los propósitos los cuales Él ha determinado. Y el salmista decía: el Señor cumplirá. ¿Qué más se dice ahí? Su propósito. ¿El propósito de quién? De Dios. ¿Para con quién? Para con el salmista
Pero hagamos a un lado al salmista y tomemos el lugar del salmista, aunque estamos lejos de eso. Pero está diciendo el salmista: el Señor va a cumplir su propósito en mí. Y mira, hay un propósito para nuestra vida. ¿Cuántos se recuerdan de Abraham? A ver, ¿cuántos se recuerdan de Abraham? Yo quiero que para poder ilustrar lo que Dios me compartía, vayamos a Génesis capítulo 12, del verso 1 al verso 3, y que leamos la palabra del Señor, y que por la palabra del Señor podamos nosotros recibir la bendición de Dios, y que se nos revele de que Dios que tenemos es un Dios de propósitos. Y Génesis capítulo 12, del verso 1 al verso 3, hay algo muy precioso. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor empezando el verso 1? Oiga, pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Quiero que vayamos viendo con algo especial y que la palabra de Dios se nos vaya descubriendo, que vaya apareciendo la bendición. Acuérdese lo que dice el verso 8 del Salmo 138: el Señor, y luego agrega y dice, cumplirá su propósito. ¿El propósito de quién? De Dios. ¿En quién? En mí. O sea, lo que el salmista estaba diciendo: Dios tiene un propósito para mi vida. Y vemos que el Dios que nosotros tenemos en este día es un Dios de propósitos. O sea, no estamos aquí por equivocación, no estamos por coincidencia, no nos compró con su sangre preciosa por solamente comprarnos. No, Él tiene un propósito para nuestra vida. Él quiere y tuvo determinación de cambiarnos completamente, de hacernos diferente para un propósito específico. Y vemos en Génesis capítulo 12, verso 1, que la palabra del Señor nos enseña y nos dice algo muy precioso. Dice: pero el Señor, cuando nosotros estamos leyendo el verso 1, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Oiga, ¿qué está haciendo el Señor ahí? Le está hablando con Abraham y le está diciendo: vete. ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que dice? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí le está diciendo el Señor a Abraham y le está dando una orden. Le está diciendo: vete de tu tierra. Y eso es algo muy hermoso, porque cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, vamos a encontrar que el Señor tenía un propósito para Abraham. Para empezar, él venía desde Ur de los Caldeos
Y cuando estamos leyendo el capítulo 12, el capítulo 11 dice que estaba en Harán. Para empezar, cuando le está diciendo vete de tu tierra, vivía en una tierra llena de idolatría, y lo estaba sacando, le estaba dando la orden de que saliera de entre medio de toda aquella idolatría que había ahí. Lo estaba sacando de aquel lugar, pero lo estaba sacando porque tenía un propósito para Abraham. Y en cierta manera nosotros pipificamos lo mismo, porque nosotros vivíamos en medio de una tierra pagana, y todavía estamos en tierra pagana, ciertamente, hablando humanamente, porque este mundo está bajo el control y Satanás es el príncipe de este mundo. Pero de ahí, de en medio del príncipe de este mundo, nos ha sacado a su luz admirable y ha venido a resplandecer la luz de Cristo sobre nuestra vida. Ha venido Cristo a ser nuestra luz, y en medio de las tinieblas, luz le ha resplandecido a este mundo. Si va conmigo. De pronto puede ser que no lo veamos de esta manera, pero somos luz para este mundo. Pero somos luz porque el Señor tiene un propósito en nuestra vida. Y cuando está llamando a Abraham, primero le está diciendo vete de tu tierra, de tu parentela. Y eso es algo hermoso, es algo precioso. Pero no solamente le dice vete de tu tierra y de tu parentela, no. Él va más, todavía más allá, y le dice y haré de ti una nación grande. Y luego agrega y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldiciré. Y mire, el Señor llamó a Abraham con un propósito, y el propósito por el cual llamó a Abraham es para que fuera bendición a las naciones. Y esto es algo muy especial, porque usted y yo no estamos aquí solamente por estar aquí. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Si me está comprendiendo, si siente darle la gloria al Señor, por mí no se detenga, déle la gloria y la honra al Señor, porque Él se la merece. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y aquí está algo especial. Mire bien, primeramente el Señor le está diciendo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Y le está diciendo: sal de aquel lugar, de aquellos lugares. Primeramente te voy a bendecir, y después tú vas a ser bendición para los demás. ¿Cuál era el propósito de que estuviera el Señor llamando a Abraham? El propósito era para bendecir a las naciones de la tierra. Y ese propósito nos ha alcanzado hasta este día. Si vas conmigo aquí, hasta este día nos ha bendecido el Señor a través de Abraham. Y eso es algo hermoso. Y Dios tiene un propósito para nosotros. Pero no es fácil, hermanos. Abraham obedece al Señor y sale de su tierra y de su parentela, pero por ahí se le pegó Lot. Y como se le pegó Lot, hubo problemas. Empezó
los pastores de Lot y los pastores de Abraham empezaron a discutir. De esos momentitos donde de pronto uno dice: ¿será que el Señor me va a bendecir? Eso estaba tremendo. ¿Qué pasó con esos pastores? ¿Por qué discutían? Porque de pronto el ganado que tenían, el alimento que había, se estaba acabando. Y hay veces que uno pasa por pruebas en el matrimonio, pasa por dificultades con los hijos, pasa con dificultades entre tantas cosas, y de pronto el enemigo. Por eso cuando yo leo Salmo 138 verso 8, Dios me ministra de una manera especial, porque como que veo al salmista pasando por una prueba y agarrándose de la mano del Señor y de las promesas del Señor, que está diciendo: el Señor cumplirá su propósito en mí, como diciendo: el Señor tiene un propósito para mi vida. Si estoy pasando por una dificultad, la promesa es de Dios, la promesa es que va a cumplir su propósito. Él sabe por qué estoy pasando esto, Él sabe, pero Él va a cumplir su propósito. Él me va a sacar adelante, Él me va a llevar hacia adelante. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Dale la gloria al Rey de Reyes con todo el corazón, si sientes hacerlo. Y sabes lo que el Señor quiere tratar con nosotros en esta noche. Él quiere que se nos vaya bien clavada, que esa palabra cobre vida en nuestro corazón, que no se nos olvide que Dios tiene un propósito para nuestra vida. No importa lo que estemos pasando, no importa qué tan grande sea la dificultad, Dios tiene un propósito, y el propósito que tiene Dios para nuestra vida es bendecirnos, es sacarnos hacia adelante, es seguir siempre hasta la meta, hasta llegar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Cuando vemos, el Señor le dice a Abraham prácticamente cuál era el propósito. Vamos una vez más a Génesis capítulo 12, por favor. Ahí donde estábamos. Quiero primero, de parte del Señor, que podamos ver esto. Cuando tú lees en el cabezado de tu Biblia, en el capítulo 12, ¿qué dice ahí? Dios llama a Abraham. Pero no solamente lo llama, le dice cuál es el propósito de su llamamiento. Si vas conmigo, verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Oiga, ¿qué está diciendo ahí el Señor? Le está mostrando el propósito. Le está diciendo, después del llamamiento, cuál era el propósito del llamamiento que él estaba teniendo. Y lo llama para hacerlo una nación grande. Pero eso está tremendo. Su esposa era estéril. Meditemos, hermano. Eso está especial. ¿Y qué hay imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Para Dios, si Él ha determinado bendecirnos, no importa qué tan grande sea el problema, no importa cuál sea la circunstancia, Dios ha determinado que tiene un propósito, y el propósito que Dios tiene para nosotros es bendecirnos. Siempre y cuando andemos en el camino del Señor como Él quiere.
Porque no vamos a pedir que nos bendiga y nosotros haciendo lo malo. No, no, así no. ¿Sí va conmigo? Primer lugar, quiero que piense. Oiga bien, el Señor está llamando a Abraham, correcto, aquí vamos bien, vamos de acuerdo con la palabra del Señor. El Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra. ¿De dónde más? Y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. ¿De dónde tenía que salir Abraham? Tenía que salir de aquella tierra de idolatría. Primero, uno, tenía que salir de entre la familia. Dos, tenía que salir de la casa de sus padres. Tres, cuando él hiciera esto, ¿qué iba a pasar? Iba a cumplirse el propósito de Dios para lo cual lo estaba llamando el Señor. Si vas conmigo, mira lo que dice la palabra del Señor una vez más, el verso 2. Ya vimos que le dice: sal de tu tierra, una de las cosas, sal de tu parentela y sal de la casa de tus padres. Casi. Pero si le quitamos el casi, se arruinó el asunto. Casi. Salió de la casa de sus padres, salió de entre su tierra. ¿Y sabes por qué empezó a tener problemas? Porque se llevó un pariente, se llevó un pegoste ahí, digo yo. Ahí, yo voy también. No. ¿Para quién era la bendición? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Eso está precioso. Yo quiero que vayamos viendo lo que dice el Salmo 138, verso 8. El Señor. Y mira, eso es lo que llena de gozo mi corazón. Ojalá que me logres entender. Aunque el hombre es desobediente, el propósito de Dios es bendecir nuestra vida. Aunque estamos faltos, Dios quiere bendecir nuestra vida. No, ojalá que Dios no, hermano, yo me estoy gozando la palabra del Señor de una manera especial. Y espero que tú te la estés gozando también. ¿Por qué te digo esto? Porque el Señor cumplirá su propósito en mí. Uno es medio rebelde, como hay veces que lo conocemos como el padre de la fe, Abraham. Pero hoy estamos aprendiendo que era un desobediente. ¿Sí me estás comprendiendo? Había tres cosas que el Señor le estaba diciendo: sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tus padres. Tres cosas. Y luego viene la promesa, verso 2. Viene el propósito de Dios para la vida de Abraham. Y le dice: y haré de ti una nación grande. Ni hijos tenía. La mujer era estéril. ¿De dónde va a ser una nación grande si la mujer no podía tener hijos? Eso está tremendo, hermano. Pero ¿cuál era el propósito? Bendecir la vida de Abraham. Y haré de ti una nación grande. ¿Qué más? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero ¿qué pasó? Salió Abraham con su esposa, con todas sus pertenencias. Eso está tremendo. Pero por ahí, digo yo, se le puso un pegoste ahí.
Eso está especial. Y mira, hermano, la palabra de Dios es muy preciosa, porque el propósito que Dios tenía para Abraham era bendecirlo y él fuera bendición para las naciones de la tierra. Cuando vamos al verso 4, por favor, ¿qué dice el verso 4? Y se fue Abraham como el Señor le dijo. Y aquí ya la cosa, aquí dice, decía mi mamá, aquí es donde la puerca torció el rabo. Salió como el Señor le dijo, pero se le pegó a alguien ahí, ¿verdad? Verso 4 una vez más. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Oiga, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, el cananeo, hasta entonces en la tierra. Verso 7. Yo quiero que vayamos leyendo mucho, con mucho cuidado. ¿Qué dice el verso 7? Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Mira qué precioso. Hasta aquí vemos a Dios hablando con Abraham. Y llegó a ese lugar y le dice: esta tierra va a ser tuya. Está la promesa del Señor. Y me llama la atención mucho, hermanos, lo que el salmista dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Y digo, me llama la atención porque el hombre por naturaleza es rebelde con el Señor. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra. Y le dijo: sal de tu parentela. Y Lot era su pariente. Tenía que haberlo dejado. Por esa cosita hubo problema entre los pastores de Abraham y de Lot. Eso era lo que estaba deteniendo la bendición de Dios. ¿Sí me vas comprendiendo aquí? Pero me llama la atención que aunque el hombre sea rebelde, la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios se cumple. Y si Él ha determinado bendecir a su pueblo, Él va a bendecir a su pueblo, porque Él es Dios por sobre todas las cosas, porque el Señor va a cumplir su propósito. Dale la gloria al Señor si sientes hacerlo con todo el corazón, porque Él se lo merece. Ojalá que me estés entendiendo, hermano. El Señor cumplirá su propósito en mí. No es el propósito nuestro, es el propósito del Señor. Y Dios ha determinado, hermano, le costamos
la sangre preciosa, entregó su propia vida. Si le costamos tanto, ¿tú crees que nos va a dejar tan así, tan a la fácil? Mira, hay mucha gente que dice ahí, de pronto no sabe de lo que está diciendo. Le hablas y le empiezas a hablar a alguien y dice: yo soy caído. No saben lo que está diciendo. Ciertamente están diciendo: le he fallado al Señor, estoy apartado. Pero no importa que esté apartado, si Dios ha determinado que va a tener vida eterna, así el hombre se muestre rebelde, el Señor va a cumplir su propósito. ¿Sí me estás comprendiendo? El Señor va a cumplir su propósito. Me gusta mucho lo que dice Jeremías 29:11. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Alguien que me lo busque, por favor. ¿Qué dice? Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bienestar, oiga, y no de mal. Hay veces que no comprendemos la voluntad de Dios. Hay veces que de pronto pasamos unas cosas amargas que no las entendemos y que queremos echarle la culpa a medio mundo de lo que nos pasa, pero no comprendemos que es el propósito de Dios, que de pronto nos va a hacer pasar por el valle de sombra de muerte para que aprendamos a recibir la bendición de parte de Dios. Pero aunque estemos pasando por el valle de sombra y de muerte, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios ha determinado bendecir nuestra vida. Ya tienes Jeremías 29:11 para que de pronto lo leas. ¿Qué dice? Oiga: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperamos. Hay otra, la Biblia, Dios habla hoy, dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar. O sea, hermano, Dios nos ha llamado. ¿Qué digo? Dios nos ha llamado. Dios nos compró, somos propiedad de Él. Y no crea que nos compró por muy bonitos. Éramos horribles delante de la presencia, no valíamos nada. Pero a Dios le plació comprarnos, a Dios le plació redimirnos, a Dios le plació apartarnos para Él. Y no crea que nos apartó nomás porque sino Dios tiene un propósito para todos los que estamos aquí en este lugar. Y el propósito de Dios, no importa por lo que estés pasando, no importa lo que el diablo te diga en esta noche, no importa lo que Satanás te diga, déjame decirte, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y el propósito de Dios es de bendecirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Si siente darle la gloria al Señor, désela, pero con todo el corazón. El Señor cumplirá su propósito en mí. Ah, qué hermosa es la palabra de Dios. Me llega. ¿No le llega a usted la palabra de Dios? Dirá alguien: ay, hermano, ¿cómo has hecho? Usted puro show, llorando y tanta. Ay, hermano, es que no sabes cómo habla el Señor. Tenemos a un Dios real, a un Dios poderoso. Mira, yo de pronto me daba vergüenza hasta ir a preguntar a una tienda. ¿No le ha pasado de pronto que va a una tienda usted y dice: ¿qué van a decir de mí?
Y de pronto va bien decidido ahí a preguntar algo, una cosa sencilla. Para esas cosas sencillas le da pena a uno. Y muchas veces ha pasado así. Y mira, hoy estoy delante de ti, no me da pena llorar delante de la presencia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito y se cumple el propósito de Dios en nuestra vida. No es lo que nosotros queramos, no es lo que tú quieras, es el propósito, es para lo que hemos sido escogidos, para exaltar y bendecir su nombre. Es una de ellas. Y se va a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Yo nada más de pensar y recordarme que me daba pena, era vergonzoso, era tímido. Hablar en público menos. ¿Sí me estás comprendiendo? Pero cuando se cumple el propósito de Dios, así seamos lo que seamos, se va a hacer lo que el Señor diga en nuestra vida. ¿Sí me estás comprendiendo? Se va a hacer como el Señor ha determinado que va a ser con nosotros. Lo precioso es que en el Señor Dios nos ha escogido para bendecir, primeramente para ser bendecidos y después para bendecir a otros. El Señor cumplirá su propósito en mí. Abraham lo llamó el Señor, le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tus padres. Y vemos por la palabra del Señor que salió de su tierra, pero luego agrega, dice: y Lot salió con él. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. Le ganaron los sentimientos, le ganó el parentesco y batalló un poquito más por desobediente. Pero el propósito de Dios era bendecir a Abraham. Y aquí es donde me llega la palabra del Señor, porque aunque Abraham fue desobediente, hoy lo tenemos como el padre de la fe, como un ejemplo tremendo. Y él era como nosotros, con sentimientos. Y a mí me llega la palabra de una manera especial, nada más de pensar que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Cómo batalla uno, ¿verdad, hermano? Y hay veces que uno se pregunta: Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? Hay veces que uno se siente miserable ante los ojos de Dios y dice: Señor, yo no merezco todo esto. Pero no es porque lo merezcamos, es que es el propósito de Dios, es para lo que Dios nos ha escogido, para bendecir nuestra vida. Aunque somos rebeldes, aunque tengamos tantas cosas, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Pero Él no es como nosotros, Él no es como los hombres. Él ha determinado bendecir nuestras vidas. Y lo más tremendo, que al bendecirnos quiere que seamos bendición para otros. ¿Está haciendo calor aquí o yo siento calor? Yo siento calor, pero es el Señor, hermano. Qué preciosa palabra. El Señor cumplirá su propósito. Grábate esto, ese es el mensaje de esta noche. Y de pronto me llevó por el libro de Génesis para hacernos saber que no importa que haya rebeldía, que no importa de pronto que no, si el Señor ha determinado. Mira, cuando nosotros vamos a Jeremías 29:11, esa palabra es bien especial.
Porque Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el futuro que esperáis. Y verdad que está bonita la palabra del Señor, verdad que nos gozamos con eso. Pero si leemos lo que está antes, no nos vamos a gozar, porque eso se lo dice después de que los pasó por la prueba, por la lucha. Después de que se paró enfrente de ellos, le dijo: a ver tú, chaparrito, ¿contra quién vas? Y aquellos hombres con las manos ahí, con las armas en sus manos, queriendo salir a la batalla, y viene, se les para el Señor delante de ellos y le dice: las armas con que salís a pelear, yo las voy a volver en contra de ustedes, porque no estás peleando contra Nabucodonosor, estás peleando contra el mismo Dios. Hay veces que el hombre es terco, necio, que quiere ir en contra de Dios, pero aquí es donde me llega la palabra del Señor. Aquí es donde Dios me habla, que aunque vayamos en contra de Dios, si el Señor ha determinado bendecirnos, nos va a bendecir, porque es el propósito de Dios para nuestra vida. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. ¿Me está comprendiendo? Y más todavía le dice en el capítulo 21, verso 8 de Jeremías, le dice: he aquí delante de ti pongo dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Como diciendo, toma una determinación, como diciendo, decide. Pero el camino de la vida era rendirse ante el enemigo. El camino de la vida era que fueran cautivos, ir a servir a otros allá. Por eso te digo que se oye bien lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo. Pero ya los había pasado por la prueba, ya los había pasado por la lucha. Iban tan tercos, iban por sus caminos, por su vereda, y estaban tan cegados. Pero el propósito de Dios era bendecir al pueblo de Israel. Pero el propósito de Dios era hacer algo especial con aquel pueblo. Y déjame decirte que no hay mucha diferencia. Usted y yo hemos sido escogidos por el Señor, y la palabra del Señor nos enseña ahí en el libro de Juan algo muy especial, que nadie nos puede arrebatar de sus manos, que nadie nos puede arrebatar, porque Él nos ha escogido, porque somos propiedad de Él. Y así venga la prueba, así venga la lucha, así venga la tempestad, somos propiedad del Señor. Y hay un propósito de Dios para nuestra vida, y el propósito es que seamos bendecidos, porque el Señor cumple su propósito, porque Él es Dios. El Señor cumplirá, grábate esa palabra, no aquí, aquí en el corazón. El Señor va a cumplir su propósito en mí. Y mira, se oye bonito, ¿verdad? Lee por favor Salmo 138, verso 8. Haz a un lado al salmista, y como que tú se lo estás diciendo a Dios. ¿Qué dice? El Señor cumplirá su propósito en el salmista. Léelo una vez más. El Señor cumplirá su propósito en el vecino. Qué hermoso se oye, ¿verdad? El Señor cumplirá su propósito en mí. Eso está tremendo. Somos mal agradecidos. Mire, deje levantar mi mano. ¿Cuántos mal agradecidos sabemos aquí con el Señor? Mire, yo pensé que era el único. Y a pesar de que somos mal agradecidos y renegamos,
Mira, esta noche nos tiene aquí. Ni el frío nos detuvo. Y eso está precioso. ¿Y sabes por qué ni el frío nos detuvo? Porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere llenar con su presencia. Dios quiere llenarnos de una manera especial. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dale la gloria si sientes hacerlo con todo el corazón. Abraham fue escogido con un propósito. Va conmigo aquí. ¿Cuál fue el propósito de que Abraham fue escogido? De que fuera una nación grande. Le pregunto, ¿se cumplió o no se cumplió la palabra esa? Sí se cumplió. El Señor le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. A uno que nadie lo tomaba en cuenta ahí. Y mira, hermano Cuellar, qué bendecidos somos nosotros, porque sin nosotros buscarlo, nos ha engrandecido el Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Dios nos ha engrandecido. Y la palabra de Dios es muy especial. El Señor le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y usted y yo tenemos el mismo propósito, porque la escritura dice allá en Juan capítulo 7, verso 38 y verso 39, que el que cree, Jesús hablando, dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El verso 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Y Dios nos ha escogido para hacer bendición. Hay veces que la regamos, pero Dios no ha quitado el dedo del renglón. ¿Sí me entiendes, hermano? Dios no quita el dedo del renglón. Y Él nos escogió con un propósito. Y la palabra del Señor dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Cuando vamos por la palabra del Señor y vemos, vamos al capítulo 13 del libro de Génesis, por favor. Y me dices cuando lo tenga. Hermanos, háblenme porque de pronto me pierdo en el tiempo. Ya tiene el capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguet, él y su mujer, con todo lo que tenía. ¿Qué dice ahí enseguidita? O sea, no se le despegaba a Lot. Seguía de desobediente. ¿Sí va conmigo aquí? ¿Usted cree que nomás lo puso así el Señor? No, tiene una cosa especial la palabra de Dios. Y mire, hasta como que lo recalca y lo separa para que nos demos cuenta. Y con él Lot. Verso 3, ¿qué dice? Me voy a brincar y volvió por sus jornadas desde el Neguet hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí.
Verso 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Verso 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Verso 7. ¿Qué hubo ahí en el verso 7? Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra. Oiga, ¿qué hubo ahí? Contiendas. Y eso está especial, porque a pesar de que a veces hay contienda, el propósito de Dios es bendecir al hombre. Si vas conmigo aquí. Y la palabra de Dios se cumple. El Señor cumplirá su propósito en mí. Lo que el Señor quiere mostrarnos en su palabra en este día es que de pronto no importa. Para Él, para nosotros sí debe importar. Pero ahí vemos a Lot y vemos que hay problemas entre uno y otro. Pero Dios tenía un propósito para Abraham. Te engrandeceré y te bendeciré. Era el propósito de Dios para la vida de Abraham. Nada más que aquí había un detallito, o un detallote si quieres. Y hay veces que la bendición tarda más por lo rejego que somos nosotros. La bendición está ahí y nos va a bendecir, porque ese es el propósito de Dios. Que hay veces que se tarda la bendición, pero no es porque Dios no quiera bendecirnos, es porque nosotros nos ponemos rejegos y no queremos recibir la bendición. Tan fácil que es. Mira, hay veces que nosotros llegamos a este lugar y cuando venimos a este lugar, yo te pregunto, ¿cuál será el propósito de Dios para nosotros cuando llegamos a este lugar? ¿Cuál es el propósito? Bendecirnos. Y llegamos y nos sentamos en la banca y estamos pensando de pronto en el hermano que nos hizo mala cara o que nos habló mal. Hay que salir de la tierra, hay que salir de entre la parentela y de la casa de los padres. En otras palabras, cuando lleguemos a este lugar, si un hermano te miró feo, déjalo a un lado, porque mientras lo tengas a ese lado no vas a recibir la bendición. El propósito de Dios es bendecirnos y nos va a bendecir. Pero hay veces que tenemos a Lot sentado ahí, no hay nadie, pero ahí lo tenemos sentado, lo traemos en el corazón y nos está estorbando, y el Señor derramando su bendición y queriendo, y de pronto sentimos la presencia, pero luego nos acordamos y sentimos y nos acordamos, nos sentimos y nos acordamos, y ahí estamos. Y Dios dijo: por favor, quiero bendecirte, quiero cumplir mi propósito en ti, pero la bendición es para ti solamente. Deja a un lado lo demás, deja a un lado el problema, deja a un lado que se te quedó el carro, pues que se quede el carro, pero voy a recibir mi bendición. El Señor va a cumplir su propósito en mí. Hay veces que traemos a Lot, no recibimos la bendición por eso, pero Dios va a cumplir su propósito. Ese es el propósito de Dios. Mira, veíamos ahí, y a mí me llama la atención que después de que tienen esta situación, Abraham le dice a Lot, dice: no hay altercado entre nosotros. Y mira qué tremendo. ¿Cuál era el problema que había entre los dos? Había riquezas, pero
ya el lugar donde estaban no era suficiente. De pronto se acababa la comida y estaban peleándose. No, que estas pastizales son míos. Y ahí estaban discutiendo. Y mira, Dios tenía un propósito para Abraham. Y a mí me llama la atención lo que dice la palabra del Señor. Vamos por favor al verso 9 del capítulo 13 de Génesis. ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice? Este es Abraham diciéndole a Lot: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te ándele. Le dio el clavo para la bendición. Oiga, hay que sacar a Lot del corazón de nosotros para recibir la bendición, espiritualmente hablando. El Señor cumplirá su propósito en mí. Aquí el problema no es el Señor, el problema somos nosotros para recibir la bendición. Dios quiere bendecirnos, pero ahí está Lot, y nos causa problema y peleamos, pero ahí está. Pero Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios es bendecirnos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor cumplirá su propósito en mí. Dele la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón. Ya le voy a terminar porque el tiempo avanza, hermanos. ¿Cuánto tiempo llevamos? 20 minutos, amén. Entonces todavía tengo otros 35. Mire bien, ¿no está la tierra delante de ti? Y ya vemos aquí a Lot hasta rogándole. ¿Qué dice ahí enseguida? Yo te ruego que te apartes de mí. Le estaba reteniendo la bendición. Yo te ruego que te apartes de mí. Es más, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y mira, verso 10, ¿qué dice el verso 10? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto o sea, era una tierra bendecida, como la tierra que era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Mire, le tocó lo más feo a Abraham, humanamente. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Qué era lo que el Señor le dijo a Abraham? Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tus padres. Y salió de pronto de la casa de sus padres, salió de su tierra, pero se quedó con una cosita ahí. Digo yo, el pegoste ahí. Cuando tuvo problemas, ahí vemos actuando a Abraham ya, rogándole a Lot que se retire. Eso está especial. Mira, ¿por qué te digo que está especial? Porque cuando el Señor le pone en el corazón a Abraham decirle: te ruego que te apartes de mí, ahí es donde el Señor hace cosas maravillosas. ¿Sabes por qué te digo esto? Por lo que dice la palabra del Señor. Verso 12, por favor. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura,
y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Verso 14, bríncate al verso 14. ¿Ya lo tienes? Mira. Y el Señor, aquí está el Señor hablando con Abraham. Y el Señor dijo a Abraham, oiga, ponga atención. ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Está leyendo conmigo? ¿Cuándo le dijo el Señor a Abraham? Primeramente cuando lo llama le da el propósito del llamado. Y le dice, te engrandeceré y te bendeciré. Y vas a ser bendición para las naciones. Y ahí va, empieza a salir, pero va Lot. Pero una vez que se aparta Lot de Abraham, mire lo que dice la palabra del Señor. Dios una vez más hablando con Abraham, verso 14. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, aleluya. ¿Cuál era el propósito del Señor para Abraham? Bendecirlo. Y yo creo que lo vio cabizbajo. Me quedé con lo más malo. Mira, Señor, puras piedras. Y le dice, a ver, Abrancito, hasta de cariño yo creo le dijo, alza tus ojos. Y es tiempo de alzar nuestros ojos a los cielos para recibir las promesas del Señor. Y el Señor ha dicho a través de su palabra algo muy especial para nosotros en esta noche. El Señor cumplirá su propósito en mí. El propósito de Dios es bendecir nuestra vida. Dale la gloria al Señor con todo el corazón. Alza ahora tus ojos y mira. Eso está especial. ¿Está leyendo conmigo? Y mira, desde el lugar donde estás, hacia el norte, al sur, al oriente, al occidente, mira bien, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estás comprendiendo la palabra? El Señor cumplirá su propósito. Y el propósito de Dios es bendecirnos en esta noche. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición de parte del Señor? ¿Qué le parece? ¿Traeremos algún lob? Hay que hacerlo a un ladito. Y hay que recibir la bendición. Ponte de pie y vamos a hablar con el Señor.